conectando en este momento para iniciar la grabación a continuación, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos en este momento a iniciar la actividad de trabajo correspondiente a este día, sábado 1 de diciembre, ya el último mes del año, la tutoría número 5 también, la penúltima tutoría. Solo nos va a quedar pendiente la tutoría del 15 de diciembre, exactamente en 15 días, y con esto cerraríamos las tutorías virtuales. Sin embargo, hay algunas actividades que ustedes deben de previamente recordar según la cronogramación de actividades que tenemos. Hay foros académicos que he enviado la información sobre estos foros, ¿verdad? Para que ustedes tengan pendiente las fechas de participación en los foros académicos. El primer foro, atentos, es la participación que se hace, hay unas preguntas concretas ahí, hasta el 3 de diciembre, o sea, hasta el día lunes tenemos para participar en ese foro académico. Esa participación en el foro académico es hasta el 3 de diciembre y es la primera participación. Y luego hay también el otro foro que va a ser hasta el 9 de diciembre. En ambos foros hay que participar y introducir en ese foro a debate, decir lo que en las preguntas concretamente se hacen, que es sobre temáticas concretas. Por ejemplo, el foro que se cierra el 3 de diciembre es sobre la temática de la motivación. Y el foro que se va a cerrar enseguida es el siguiente tema de la unidad 6. Entonces, son temas que ya previamente se han identificado y que ustedes deberán participar poniendo su esmero en la unidad 6 también, que son las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática. Entonces, en esta tutoría 5 vamos a trabajar con la motivación hacia entornos de aprendizaje, concretamente hacia entornos de aprendizaje en el área de la asignatura de la matemática. Este material, ya ustedes recordarán, se tiene unos materiales en PDF subidos y en alguna forma, pues esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver un poquito los componentes del proceso motivacional, que es la motivación, tipos de motivación, la motivación y los aprendizajes significativos, y trabajar un poquito con la teoría de las atribuciones causales. Entonces, causales. En ese sentido, pues vamos a iniciar esta tutoría. No olvidar fecha, vuelvo a insistir, a foro académico, primera participación hasta el 3 de diciembre, solo le quedan este día, domingo y lunes, y la siguiente hasta el 9 de diciembre, o sea, el domingo de la próxima semana, sobre la temática que es la unidad 6. Luego, tener en cuenta que la siguiente reunión que vamos a tener es el 15 de diciembre, que es la tutoría número 6, y al día siguiente, que es 16 de diciembre, o sea, en 15 días tendríamos el examen número 2 virtual. Este examen número 2 virtual va a ser, ustedes van a ir, igual que la vez anterior, a una sede que les quede más cerca, y en la sede se les va a asignar lo que es la contraseña de entrada hacia el portal, y ahí dispondrán aproximadamente de 2 horas
como máximo para responder la prueba virtual. A diferencia de la prueba virtual número 1, a diferencia, atentos, no van a tener 3 intentos, va a ser un solo intento. Así que estar atento en eso, no van a ser 3 intentos, sino que un solo intento. ¿Estamos claros? Eso va a ser el día domingo 16 de diciembre en las sedes respectivas. De ahí, si alguna persona por alguna causa no hiciera ese examen número 2 virtual, va a tener examen diferido, pero hasta el mes de enero, el 5 de enero. Y si hubiera necesidad, que yo esperaría que no, de examen de suficiencia, está programado para el 20 de enero. Entonces, esas serían como las grandes fechas a tomar en cuenta para el trabajo de la asignatura. Así que estamos listos. Si hay alguna duda o consulta, dejo la posibilidad de que puedan hacer preguntas previo a arrancar en unos par de minutos la tutoría de este día. Bienvenida, Elia. Elvia Azucena Zavala. Adelante, adelante. Mark, Buenos días, ingeniero y compañero. dígame, muy bien, excelente. Luego, Cristian también está por ahí. Marvin Argueta, bienvenido. Vamos entonces a iniciar. Si hay alguna pregunta, dejo unos minutos previos a el inicio de esta tutoría con la presentación de las diapositivas en PowerPoint sobre el tema de motivación. Entonces pueden o escribir en el... De acuerdo.
Vamos a iniciar esta vamos a entonces a entrar al escritorio y quiero ahí que veamos la presentación que en este momento estoy mostrando. Quisiera que me indicaran alguien ahí con micrófono abierto si en este momento se ve la pantalla del escritorio. ¿Ok? ¿Alguien? Rapidito. ¿Ven la primera diapositiva para iniciar? Alguien que aperture el micrófono. No se ve, me dice. Bueno, ok, entonces voy a de nuevo a proceder. En este momento entonces accesamos y ahora sí se ve. Confirmar. Todavía no se ve nada. Hay problemas de red, me dice el sistema. Esa es una de las dificultades de esta red. Vuelvo a intentar ingresar. Estamos ahí conectándonos de nuevo para ver si tenemos la presentación. Revisar. Alguien ahí que aperture el micrófono y me diga si se ve o no, para no regresar acá. Sí se ve, ingeniero. Vale, perfecto. Entonces, muy bien, con esto ya nos basta y vamos a iniciar la presentación de las diapositivas. Pues bien, es la tutoría número 5 y el título que le vamos a dar se llama Motivación hacia el aprendizaje. De esto, fundamentalmente, lo primero que tenemos que ver es el concepto de lo que vamos a manejar como motivación. Y antes de entrar a la motivación, pues ver lo que son los motivos. Y al hablar de motivos, el material nos presenta que son necesidades o deseos concretos, específicos, que hacen activar al organismo, y dirigen la conducta hacia una meta. Entonces, en ese sentido, ahí estamos con la idea de lo que vamos a conocer en el fondo como la motivación. El motivo, necesidades o deseos que activan al organismo y dirigen la conducta hacia meta. Vean acá que le he subrayado este concepto. Activar el organismo. ¿De quién? De las personas, ¿verdad? Y la conducta que en ese momento va a ocurrir va a tener como exclusivo objetivo concretar en la consecución de una meta. Bueno, todos los motivos se desencadenan, o sea, se desarrollan encadenadamente como respuestas a estímulos. Recuerdan que alguna de las teorías conductuales era la respuesta a un estímulo. Puede ser una condición corporal,
como bajos niveles de azúcar en la sangre o deshidratación. ¿Qué pasa cuando una persona se deshidrata? Pues obviamente entra en shock y usualmente tiene que ser atendido. O al revés, las personas que tienen problemas de bajo nivel de azúcar necesitan también ser atendidas, ¿verdad? Ok. También señales que en nuestro entorno las personas perciben a través de los sentidos. Señales como, por ejemplo, no estacionar. Usted sabe que ahí al ir manejando no tiene que estacionar en zonas prohibidas. O señales como serían los semáforos, que ante una señal de un color amarillo, esto hace que las personas que vayamos manejando estemos ya precavidas que en los siguientes segundos vendrá el rojo y hay que detenerse totalmente. Es decir, es más, ya decíamos, el color amarillo es precaución y deberíamos atender para detenernos. Los letreros de ofertas, sobre todo para los compradores compulsivos, solo el hecho de que le digan este artículo está en oferta ya genera interiormente un deseo de adquirir el bien o de consumir o de comer lo que sea una determinada cantidad de artículos o de objetos, o algún sentimiento, ¿verdad? Algún sentimiento desencadenado por un estímulo. Por ejemplo, una noticia no agradable, el fallecimiento de un familiar, genera una respuesta que no en ese momento la esperábamos. La noticia es en ese momento recibida y puede hacer que hasta desencadene en llanto, si es que el ser querido era muy cercano, ¿no? La soledad, la culpa y el enojo son otros elementos. Pues bien, cuando los estímulos inducen las conductas, esto hace que sea dirigida la respuesta hacia metas concretas. Si esto se da, que el estímulo induce conductas a metas, decimos que ha existido motivación en la persona. O sea, este es un enfoque de Morris Maiton del año 2005 y está en la página 329. Entonces, interesante este elemento. ¿Cuándo se motivan las personas? Cuando hacen conductualmente una actividad orientada a una meta en concreto. Eso sería como el concepto de la motivación, ¿verdad? Que los motivos nos permitían activar organismos y dirigir la conducta hacia metas concretas. Bien, este es el primer enfoque. Segundo enfoque de este mismo tema, ya en el nivel de los estudiantes motivados para aprender. O sea, si usted logra que sus estudiantes estén motivados y deseosos de aprender un área concreta del pensamiento, de conocimiento, de arte, lo que sea, si usted logra motivar a los estudiantes es porque ellos también van a prestar atención a lo que se está enseñando. Y obviamente, si es así, si se ha logrado despertar esa curiosidad, esa motivación concreta, pues van a tener la disponibilidad de poder entrar en ese proceso de aprendizaje, repasar la información y relacionarla con sus conocimientos. Y algo importante, hacer preguntas. O sea, normalmente cuando alguien está motivado, le interesa conocer al máximo del objeto de estudio que en ese momento se está desarrollando. Y normalmente, si algo no está claro, pues va a actuar haciendo preguntas sobre el funcionamiento, haciendo preguntas sobre una duda que se tenga en ese momento. Antes de renunciar, cuando las materias son algo complicadas, van a tener ellos la factibilidad de invertir mayor esfuerzo en aprender ese concepto que puede ser un poco difícil de aprender. Y entonces, en el tiempo libre, normalmente
dedican tiempo para desarrollo de tareas, leer libros sobre temas relacionados o temas muy interesantes, incluso resolver problemas, acertijos y proyectan trabajos especiales. Esto es importante cuando alguien ha entrado en un proceso motivacional de nivel de intensidad alta y está respondiendo, dedicando más tiempo de lo que realmente es la clase en sí. En síntesis, y esto es importante, una persona motivada lo llevará a entregarse a actividades que le van a facilitar el aprendizaje. O sea, la motivación es un elemento que facilita considerablemente el aprendizaje. Y esto, que temas que hemos visto acá, es del autor Chung, el año 97. Hola, ingeniero. Aló, dígame. No se visualiza la presentación. No sé si la volvió a quitar porque no se logra ver. Vamos a ver. Regreso porque estamos teniendo problemas de conectividad. Vuelvo a presentar. En este momento. Esto es lo que estábamos viendo, ¿se ve? Hola. Esta es la primera lámina. Esta fue la segunda que he comentado y estamos a punto de ver la tercera. Sí, hoy sí ya se mira. Vale, okay. Ahora sí. Es que, ¿saben qué? Se está perdiendo en cierto momento la conectividad, nos saca de la... Si sucede eso, inmediatamente me dicen para reiniciar, ¿verdad? Ok, entonces decía que en estas dos láminas lo importante de la motivación es que una persona que logra, en este caso los docentes, motivar a sus estudiantes, va a dirigir conductas de ellos hacia la concreción, o sea, la consecución de metas concretas. Y si una de nuestras metas concretas es el aprendizaje de ciertos conceptos o contenidos, destrezas o habilidades que se pretenden enseñar, esto va a ser más fácil hacerlo. ¿Por qué? Por esto último, que la motivación nos va a llevar a entregarse a las actividades que faciliten el aprendizaje. O sea, una persona motivada es mucho más fácil que él reaccione positivamente y que la actividad que se desarrolle se concrete satisfactoriamente. Beltrán, en el 93, que es otro autor, decía que la motivación no son procesos, como alguien podría pensar, unitarios, sino que tienen diversas componentes, a veces muy difíciles incluso de relacionar y hacer un todo, integrar de acuerdo con las múltiples teorías que actualmente aparecen sobre el tema. O sea, son procesos multidisciplinarios, diríamos. Sin embargo, podríamos definir a la motivación como todo aquel conjunto de procesos que implican activación, direccionamiento y persistencia de la conducta. O sea, todo proceso que me permita activar, dirigir y persistir en una conducta determinada es relativo a procesos motivacionales. Entonces, en conclusión, podemos decir que la motivación es una clave que desencadena una serie de factores que van a incitar el aprendizaje. Vean, motivación es como una clave, un password, podríamos decir en términos técnicos informáticos, un password desencadenante de ciertos factores que van a incitar que las personas puedan aprender. Por lo tanto, será clara la relación directa que existe entre motivación y rendimiento. O sea, si la motivación es como el password o la clave desencadenante para facilitar o inducir el aprendizaje, está claro que esta relación es directamente positiva. Es decir, hay mayor motivación, con toda seguridad también el rendimiento va a ser mayor. Si la motivación es muy baja, probablemente los rendimientos en una prueba determinada también son
relativamente bajos. Y esto no solo en el área escolar, también en el área deportiva. Yo lo podría extrapolar a esa área, ¿verdad? Por ejemplo, si bien es cierto que muchos de los logros que un equipo deportivo puede alcanzar se deben a la preparación que tiene, también requiere, a pesar de que tengan buena condición física, buena estrategia, buena técnica, táctica, etcétera, es necesario que existan cuerpos colegiados de personas, ya sean los mismos entrenadores o psicólogos o personal con experticias en motivación que les induzcan a que ellos pueden alcanzar esa meta que en ese momento se están proponiendo, que sería un campeonato, un récord, etcétera. Entonces, hay una asociación significativa entre motivación y rendimiento de magnitud de variable, y esto indica que más motivación, más rendimiento, menor motivación, menor rendimiento. Ahora, si la motivación es la que desencadena la conducta, al final, ¿qué es la motivación? ¿Cómo actúan los sujetos para que lleven a realizar conductas de aprendizaje? ¿Y qué relación existe entre motivación y rendimiento? Pues prácticamente estas interrogantes están respondidas en el párrafo anterior. La relación es directa, ya que la motivación es lo que desencadena el factor que incita al aprendizaje. Al ser entonces una variable dinámica, y esto es interesante, la motivación no son variables estáticas, sino que son variables dinámicas que están sujetas a cambios en la intensidad de la relación con el rendimiento, cuando interactúan con condiciones óptimas y estímulos también óptimos, inclusive estímulos ambientales. Entonces, la motivación es variable no estática, sino que es dinámica, una variable dinámica. Hay otro autor, On-Road, en el 2005, dice que la motivación afecta el aprendizaje y al rendimiento al menos en 4 formas, y te lo muestro acá. 1. Aumenta niveles de energía y niveles de actividad del individuo. Influye en que los individuos se impliquen o se involucren en actividades en forma intensa y activa o a media potencia y con desgano. Además, dirige la motivación hacia las metas. Esto ya está claro, ¿no? La motivación afecta las elecciones que hacen las personas y las consecuencias en los elementos reportantes. Además, favorecen que se puedan propiciar o iniciar ciertas actividades y que las personas puedan continuar en esas actividades a posteriori. Es decir, la motivación va a estar íntimamente relacionado con probabilidades altas que los individuos puedan iniciar tareas por propia iniciativa y que continúen o persistan incluso con dificultades que pueden presentarse en el camino. Y pudiera ser que si en un momento dado la dificultad no permite terminar la actividad, pues posteriormente haya esa interrupción temporal. Los educadores saben que el tiempos en tareas son factores importantes que afectan el aprendizaje, los tiempos, y el rendimiento académico, obviamente. Entonces, cuanto más tiempo pueden pasar los alumnos enganchados en actividades de aprendizaje, mejorará su rendimiento académico. Esto es, no olviden que los rendimientos académicos a nivel escolar están íntimamente relacionados con el tiempo que se dedique para el aprendizaje. Puede ser que personas necesiten menos tiempo que otras, lo cual es muy normal, ¿verdad? Recuerdan las individualidades del aprendizaje. No todos aprendemos al mismo ritmo, pero sin embargo, cuanto mayor tiempo se esté expuesto a esa situación, mejor va a ser el rendimiento académico. Por último, afectan las estrategias de aprendizaje y los procesos cognitivos en la realización de tareas. El tiempo, entonces, en una tarea es insuficiente para que produzca un buen aprendizaje. Los aprendices deben pensar sobre lo que ven, oyen y hacen, o sea, ver, oír y hacer. Y no todas las formas de motivación tendrán los mismos efectos de aprendizaje y rendimiento académico. Para García y Bertoret, el papel del profesor, y aquí me detengo, es fundamental. Los profesores son
elementos trascendentes en la formación y de tal manera pueden cambiar el autoconcepto académico y social de los estudiantes. Entonces, es el más influyente en el aula el profesor. El alumno valora en la mayoría de los casos las opiniones y el trato que de él recibe. Y aquí hay un ejemplo de niños ridiculizados ante compañeros. ¿Qué va a pasar? Pues ha sido una motivación negativa, si se quiere, demotivación, y que usualmente concluye en fracaso. Un alumno, en cambio, al quien el docente le escucha y le respeta, este es menos propenso al fracaso y su autoestima se ve elevada. Pero además, en el proceso de motivación, los mismos iguales, es decir, los mismos compañeros de estudio, es importante y pueden favorecer los aprendizajes de destrezas sociales, autonomía e independencia respecto del adulto. Si no, hay un contexto rico en interacciones, en donde el sujeto recibe grandes cantidades de información que proceden de sus iguales, de sus compañeros, y que normalmente pueden servir para desarrollar, mantener o modificar conceptos de la dimensión académica y de la dimensión social. Y aquí hay un cuadrito de las variables personales y contextuales que son más relevantes en la motivación del estudiante. Vean, variables de contexto. Pues está el docente, el profesor, los iguales y los contenidos o tareas. Y las variables personales pueden ser en dos líneas, en el ámbito de conocimiento o en el ámbito afectivo. El ámbito cognitivo, pues es lo que yo puedo hacer, y en el ámbito afectivo, emocional, lo que yo quisiera hacer. Bueno, el poder hacer es en función de los conocimientos que se tenga y las destrezas y habilidades. En cambio, el ámbito afectivo, el ámbito afectivo emocional, es decir, el ámbito del querer, se refiere a personas, creencias de sí mismo, autoconceptos y metas de emociones en relación a las tareas. Estas dos variables, las contextuales y las personales, están implícitas en ámbitos de motivación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me detengo acá brevemente y someto a consideración para alguna pregunta, alguna pregunta en concreto que quisiéramos desarrollar, alguna participación. ¿Cómo ven este concepto de motivación desde la perspectiva de, en este caso, la tarea que después ustedes van a tener ya como docentes que van a inducir a estudiantes, aunque en general se están preparando para el área informática, pues en un momento dado, pues el área informática no solo es materias de informática, son diversas materias que van a ponerse en práctica y ustedes en alguna forma van a tener que interactuar con los estudiantes. Dejo abierta entonces la participación de ustedes para que puedan interactuar. Pueden o escribir o pueden abrir micrófono para interactuar unos 5 minutos nada más para que podamos continuar. Espero participaciones por el chat o por directamente el micrófono. Sí. ¿Se dice? Bastante motivado y con ganas de darle disculpas que ahora me estoy incorporando. Tuve problemas técnicos en inteligencia con mi canal. Estoy en una serie de charlas. Sí, pero no sé, allí estoy con toda la ansiedad porque sí quería que estar unido a este proceso. Hoy aquí estoy y la disculpa. No hay ningún problema, bienvenido. Siempre tratamos de ser muy conscientes de las diferentes dificultades que pueden tener ustedes. Y como comentaba
yo solamente lo he comentado, ¿verdad? Pero si usted cree que otro horario es factible, estamos aquí, ese también. Podría verse a veces la recibimos en la noche. Yo no sé qué horario han propuesto, pero sería posible ponerlo por la noche como que soy Y al hacerlo por la noche, usted puede hacerlo desde su casa o también porque comienza a hacer la sede. es que la sede ya está cerrada, lo único que hago es ir a un lugar que tenga internet y ahí están. Voy, A un ciber. sí, no, a mi escuela. Bueno, entonces para ustedes sería más estilo o les estaría mejor bien hacerlo de noche. No, ustedes como ustedes decían, pero vaya, por lo menos aquí para tengo que venir para la cabecera, lo ven aquí, Ok, vamos a ver la primera de las intervenciones. Juanita Morán nos dice, comparto. En el material decía que en la realidad el papel del docente es importante en la motivación, desde su motivación personal, porque si está desmotivado eso refleja y transmite a los alumnos. Obviamente, es decir, acá el papel del docente es fundamental. ¿Por qué? Porque normalmente el deseo de enseñar, por supuesto, digo esto, dentro del entorno ya práctico en el aula, lleva a que el estudiante note que la persona que está frente a él está interesado en que transmitir sus experiencias y vivenciar con ellos también para dar cobertura a lo que puede ser un programa o a lo que puede ser un pensamiento en general técnico o científico. La pregunta, Malvin dice, ¿cómo se puede lograr motivación en un alumno que ande bajo de ánimo? Bueno, justamente esto es lo que mencionamos. El docente tiene que, había en la presentación, no tengo la varita mágica, pero en el fondo los docentes tenemos que ser como directores de orquesta sinfónica, fíjense. Y en el director de orquesta sinfónica de repente se da cuenta que alguien está desafinando y que esa desafinada hace que el concierto no vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prestarles más atención a esas personas que andan bajo de ánimo. ¿Y cómo se hace? Puede hacer que sea en la misma aula y de cara a todo el estudiantado, o puede hacer que sea también en forma particular. Puede hacer que el andar bajo de ánimo sea por problema familiar, tiene a su mamá enferma, a su hermano enfermo, tiene problemas económicos, o simple y sencillamente ha fallecido un pariente, etcétera. Entonces, un docente tiene que convertirse en una especie de psicólogo que atienda incluso esos casos, a veces fuera de contexto, no necesariamente de la propia materia, pero el docente al final, sin que oficialmente se le dé el título de psicólogo, pues también está para ayudar a sus estudiantes. Y Juanita dice que la motivación también se genera desde los primeros años de vida. Se debe crear en los niños el deseo de aprender y ser mejores cada día. Sí, los padres tenemos mucha influencia en los muchachos. Si en una familia ve que no hay interés en superarse académicamente, en superarse a nivel de mismo aseo, fíjense, en las casas, si a los padres no les interesa el aseo y lo ven como algo superfluo, pues esa misma conducta usted está generando en sus hijos. Y esa misma conducta se llevan a las aulas. En tal sentido, una de las ideas también es involucrar a los padres de familia en los procesos motivacionales, porque si bien el muchacho pasa 5 o 6 horas en la escuela, el resto de tiempo se esperaría que pase en sus hogares, ¿verdad? Entonces es
el doble o el triple del tiempo que pasa en casa, que es lo que puede pasar en la escuela. ¿De acuerdo? Bien, veamos si hay otra participación y vamos a pasar luego a estudiar las dos motivaciones fundamentales, la intrínseca y la extrínseca. Así, en términos generales, procesos de motivación. Y de ahí entramos a la etapa de las teorías de la motivación. La motivación también puede fomentarse en los niños al creer en sí mismos, reconociendo que tienen las capacidades necesarias para aprender, efectivamente. Una manera, a veces cuando hay atrasos en entrega de respuestas con ejercicios concretos, es darle tiempo y fomentar en el estudiante que él tiene capacidad. Obviamente ustedes entenderán, y lo que hemos visto en temas anteriores, los aprendizajes del conocimiento son a diversos ritmos. Puede ser un muchacho que tarde 1 hora en aprender un concepto y otro que tarde 10 minutos. Pero usted no por el de 10 minutos con eso va a pasar como la raya y decir, mire, en 10 minutos es más que necesario. ¿Por qué? Porque el otro en su primera interpretación de conceptos llegó a ese tiempo de 60 minutos, 6 veces más que el otro, pero puede hacer que ya en otro aprendizaje ese tiempo disminuya. Así que pasamos y seguimos con la presentación. Bien, hablamos de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca, Morris Maiston y Omroth también hablan de ellas y dicen que son las motivaciones proporcionadas por la propia actividad en sí misma. ¿Cuándo se da esta? Cuando la fuente de motivación está dentro del individuo y la tarea, el sujeto, o sea, el que está aprendiendo, el que está inmerso en el proceso de aprendizaje, encuentra que lo que está haciendo le agrada o que vale la pena hacerlo. En ese sentido, la motivación intrínseca emerge espontáneamente por tendencias internas o por necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que haya recompensa. Fíjense, esto es interesante. La motivación intrínseca no requiere de recompensas, porque claro, si en un momento dado la recompensa va de por medio para realizar una tarea, puede hacer que esa sea una motivación externa y que en alguna forma imprima una velocidad mayor a la acción. Sin embargo, si es una motivación intrínseca, no necesariamente debe de existir recompensa externa. Es por lo tanto algo interno y no depende tanto de los estímulos externos. Escudero entiende por motivación intrínseca el recurso de autodeterminación del sujeto que realiza una tarea dada y que tiene factores vinculados de por sí a la tarea. Es decir, cuando estamos hablando de motivación intrínseca, tenemos que recurrir también a varios autores, Brunner, Hunt y Berline, que son los pioneros en estudiar este tipo de motivación. Y está en relación íntima y muy directa con las corrientes de tipo cognitiva de la motivación. Es decir, la cognición, o sea, el conocimiento no es externo. Bueno, obviamente viene de fuera, pero el conocimiento que una persona tiene es lo que él internamente posee. Entonces, hay corrientes psicológicas del aprendizaje que estudian de manera conjunta, integrada, cogniciones y motivaciones, ya que consideran que los aprendizajes son
procesos cognitivos y motivacionales a la vez. O sea, un aprendizaje no solo es conocimiento, conocer, sino que también es motivar al conocimiento. Chung en el 97 decía que la motivación intrínseca tiene su concentración en controles y competencias. Los individuos desarrollamos competencias percibidas y dominamos situaciones difíciles. También tiene muchas ventajas la motivación intrínseca sobre la motivación extrínseca. En cualquier tarea, en forma intrínseca, suelen hacer la tarea por iniciativa propia, implican conocimientos a la brevedad en la tarea, abordan a veces aspectos más difíciles de la misma tarea y aprenden informaciones de tipo significativo y no memorísticamente. Pueden realizar en función de esa tarea, cambios conceptuales. Normalmente hay mucha creatividad e innovación en la ejecución de la tarea y si no encuentran la solución inicialmente, se repiten hasta conseguirlo. O sea, son procesos persistivos o persistentes. Disfruta, si está motivado intrínsecamente el individuo, va a disfrutar siempre lo que está haciendo. Busca nuevamente oportunidades extras para seguir con la tarea y tiene un alto rendimiento usualmente. Entonces, todo esto es si está motivado intrínsecamente. Hay otro autor, Rivi, habla de que la motivación intrínseca se basa en una serie de necesidades psicológicas ya concretamente definidas y puede ser la causación personal, efectividad, curiosidad, etc. Entonces, el mismo autor, Rivi, si bien es cierto que las conductas intrínsecamente motivadas no son de mucha utilidad, se considera que el ser humano como un organismo activo y continuamente está en exploración, interacción y adaptación a entornos. Entonces, estas conductas van a ser funcionales y dignas de una seria consideración. Cuando una persona se está adaptando, tiende a explorar objetos por los cuales presenta alguna curiosidad. Hay desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y las ponen usualmente a prueba, desarrollando habilidades para mejorar el entorno. Entonces, esto de motivación de tipo intrínseca, ahí lo podemos visualizar, ¿verdad? Y pasamos a la motivación extrínseca, que es esta, ¿no? Esta configura incentivos externos. Es lógico, ¿verdad? Está asociado a un incentivo que puede ser un premio o puede ser un castigo. Y por tanto va a conducir a la acción de una conducta o comportamiento que está en función de refuerzos o premios. O a quitar o eliminar conductas no deseables, que serían castigos. Es decir, alguien de repente tiene una manía de destrucción, por decir algo, de un muchacho, destruir bolígrafos o lápices, ¿no? Bueno, esto no es deseable, es una conducta no deseable. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Pues motivarle a que no cometa esa conducta. Y si la comete, entonces debería existir una reprimenda para esa conducta inaceptable, este es el castigo. O al revés, personas que ante el planteamiento de un problema, el maestro les dice, mire, el primero que le entregue le doy un caramelo, pues muchos van a buscar el caramelo y hacen la tarea pensando en el caramelo, a veces más que en la tarea misma. Entonces, estas motivaciones están relacionadas con la corriente conductista, o sea, la intrínseca con la corriente cognitiva y la extrínseca con corrientes de tipo conductual. Se usan, sí, se usan para motivar estudiantes, pero no siempre se consigue y en ocasiones se da el efecto contrario. Puede, en vez de motivar, demotivar, ya que no se alcanzó el estímulo esperado. Ok.
termino con estos breves comentarios de la motivación extrínseca que dice Reed. La motivación extrínseca pasa por conceptos de recompensa, castigo e incentivo. Las recompensas son objetos ambientales atractivos que se dan después de una secuencia de conducta. Los castigos también son objetos ambientales no atractivos, ¿no? Después de la secuencia del comportamiento. Y el incentivo es otro objeto también, pero que hace que un individuo realice o repela una secuencia de conducta. Entonces tenemos acá que la motivación puede ser debida a recompensa, a castigos o a incentivos o a respuestas de incentivos que son como elementos que facilitan la motivación. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre recompensa y castigo por un lado e incentivo por otro? Primero, el momento en que se dan. Segundo, la función del objeto ambiental. Los premios y los castigos se dan después de la conducta. Claro, usted premia o castiga cuando ha ocurrido la conducta y aumentan o reducen las probabilidades de que vuelva a ocurrir. Mientras que los incentivos ocurren antes de la conducta y normalmente energizan su comienzo. Veamos esto. Entonces, hay tres áreas de la motivación de tipo extrínseca: premio, castigo e incentivo. El premio o castigo es posterior a la realización de la conducta, es obvio, ¿verdad? Le premian, no le castigan si usted actuó o no actuó bien. Sin embargo, puede hacer que exista un incentivo, y este incentivo ¿a qué nos va a llevar? A reducir probabilidades de ocurren antes de que se dé la conducta, y en ese sentido pueden energizar, o sea, sirven como revitalizantes para que se dé una conducta en concreto. Y finalmente Sandoval dice que la motivación es necesario que factores fuera del individuo actúen sobre los elementos receptores, pensamientos, sentimientos y acciones, para que esos factores de tipo externa motiven necesariamente a que se cree un diferencial en la percepción de las personas. El mejor ejemplo es el salario, ¿ve? Este es un incentivo. Como se conoce, en sí el salario no es un factor motivador, que quede claro, pero en el instante que hay un aumento de este, se genera un diferencial externo que actúa sobre el pensamiento. Nadie se enoja cuando le aumentan, ¿verdad? Al contrario, muchas veces, si estos incrementos o incentivos son relativamente en el tiempo muy cercanos, hacen que las personas pongan más de su cuenta y cuiden, por supuesto, las labores de la empresa que les ha contratado, en el caso laboral. En el caso de educativo, también en vez de premios y castigos puede ser que existan incentivos a que la labor, aquella que se está desarrollando, pueda ser hecha en mejor calidad. El modelo del proceso de motivación antes explicado conlleva a la persona a realizar acciones, pero de ninguna manera a predecir acciones, ¿verdad? Ya que el nivel de desarrollo del pensamiento, esta figura no se la coloqué, está en la página que dice 32, pero ustedes la pueden ver por su cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me detengo de nuevo antes de entrar a teorías de motivación y comentamos brevemente esto de motivación intrínseca y extrínseca, ¿verdad? Dejamos abierta la posibilidad para poder compartir algunas experiencias. Si ustedes dan algunos ejemplos de motivaciones intrínsecas y algunos ejemplos de motivaciones extrínsecas, aparte de los que ya les mencioné. Dejo abierta la participación entonces para que, o a través del chat o abriendo el micrófono en ese momento, para que todos les oigamos, obviamente, ¿verdad?
tiene muchas funciones, tampoco solamente pasar solo ¿cuáles son las explicaciones de los estudiantes? Solución del problema. ¿Se le dio prioridad a lo que se dio prioridad o a los puntos? Entonces, esa parte también para recabar esta información, en primer caso, existen estudiantes con diferentes de preguntas que pueden presentarse como invitados para que los propios estudiantes hagan las anotaciones. Bien, nos está escribiendo la Juanita Mora. Siempre hay factores que influyen en la motivación, que hay siempre necesidades de la extrínseca, porque en la actualidad son pocos los que tienen conciencia de aprender por sí mismos. Entonces se deben aplicar premios o castigos para que hagan algo, lamentablemente en su mayoría es así. Sí, esto ha sido la tradición, Juanita, pero la idea es que el concepto del premio o castigo o incluso el incentivo fueran cuestiones como secundarias. Quisiera compartir ustedes con esto, porque obviamente ante los premios o los castigos casi se está induciendo a una conducta obligada, diría yo, ¿verdad? Las percepciones motivacionales deberían ser más naturales, más propias de la cultura normal que un estudiante puede tener, es decir, aprender gozosamente o satisfactoriamente cualquier área de conocimiento que en un momento dado tenga que hacer. Es decir, sentir pasión por el trabajo. Si ustedes ven en este desarrollo del trabajo docente, el docente debe de sentir pasión por lo que hace, o sea, sentirse bien por lo que hace. Ese es el desde el área docente. Y si se siente bien, ese es el primer elemento como para poder transmitir a tus estudiantes también esa misma pasión por el área concreta de trabajo. Lastimosamente, no todos los docentes pueden accesar a estos niveles conceptuales, ¿verdad? Hay personas que trabajan de docente porque no había otra cosa que hacer, entonces no tienen vocación para el servicio. Me dice, se debe iniciar desde pequeños para generar en los niños el deseo de aprender por sí mismos. Totalmente de acuerdo. Es decir, los niños desde los 2 años están en continuo contacto con el medio ambiente, y los ambientes ricos en estímulos satisfactorios para el aprendizaje son ambientes más enriquecedores y que hacen que estas personas, cuando llegan ya a los 10, 12, 15 años, sean unas esponjitas que responden fácilmente a procesos motivadores, o sea, por sí mismos, por esa satisfacción, no por obligación, ¿verdad? Bien. Si hay otra intervención, Juanita está escribiendo y vamos a continuar después de comentar la situación que nos hace. Vamos a entrar después de esto a las teorías de la motivación y con eso iríamos cerrando pues la temática de este día. Hay casos en que los niños son muy listos, entonces incentivarlos a poner en práctica la capacidad de aptitudes que poseen. Totalmente de acuerdo. Entonces esto es potenciar al niño desde pequeño y inducirlo a que el aprendizaje sea satisfactorio. Ok, seguimos. Dentro de las teorías que vamos así a grandes líneas a tocar, vamos a ver la teoría de la pulsión o de los pulsos, la teoría del condicionamiento, de congruencia cognitiva y teorías humanísticas. Bueno, comienzo con la pulsión. Wordsworth en el 18 concebía las pulsiones como fuerzas internas que pretendían mantener equilibrio homeostático corporal. Bueno, pero ¿qué es esto? Traducido ya a entornos prácticos. Cuando los organismos son privados de alimentos esenciales, la pulsión es el impulso
y estos impulsos hacen responder y que cesan en cuanto se consigue el elemento. La teoría de la pulsión normalmente comienza con estudios experimentales con animales que eran privados de alimentos y agua para posteriormente evaluar el comportamiento que tenían para obtenerlo. En el 43, Hull amplió el concepto de pulsión cuando postuló que la carencia fisiológica era necesidad primaria que suscitaba impulso que lo reducía. Llamó entonces pulsión o pulso al constructo motivacional, a esa construcción de pensamiento motivacional que energizaba e impelía la acción a esos organismos y reducía el impulso para obtener a la obtención del reportador que satisfacía dicha necesidad. Bueno, pero veamos ahora, dentro de esta misma teoría de pulsión, lo que decía Hull. Esa fuerza, o la intensidad de esa fuerza de conductas, estaba en función de los hábitos, es decir, el grado en que se ha aprendido a asociar entre estímulo y respuesta. O sea, el pulso o la fuerza o la intensidad está directamente relacionado con la asociación entre estímulo y respuesta. Y además el impulso. Las fuerzas conductuales, o sea, cuán grande puede llegar una fuerza conductual, estaba como el producto de hábitos y a impulsos. Esta relación, que es multiplicativa, tanto el hábito, que es el aprendizaje anterior, como el impulso deberán estar presentes. Si cualquiera de ellos es nulo, la fuerza se hace cero. O sea, si no hay hábitos o no hay impulsos, la fuerza de la conducta se anula. Esa es la primera teoría. La segunda es teoría del condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? Pues el condicionamiento es que las respuestas vienen provocadas por estímulos, y ese es un condicionamiento clásico, o pueden ser emitidas en presencia de ellos, o sea, el condicionamiento operante. ¿Qué son los condicionamientos? Pues son aprendizajes en el que una respuesta provocada de manera natural por estímulos llega a ser provocada por estímulos distintos. Boris define el condicionamiento operante como una conducta que es diseñada para operar en el ambiente, obteniendo algo deseado y evitando algo desagradable. Tercero, la congruencia cognitiva. Esta es corta. La congruencia cognitiva asume que la motivación resulta de interactuar cogniciones y conductas. Condiciones, cogniciones, conocimientos y conductas. Esta corriente está explicada cuando hay tensión entre elementos. Es necesario hacer congruentes las cogniciones y las conductas para resolver problemáticas. Y la penúltima, la teoría humanista, que está orientada a una de las teorías motivacionales más conocidas, que es la teoría de Maslow. Esta teoría de la motivación subraya que veía Maslow la conducta humana en sentido holista, es decir, dirigido a la consecución de metas. Todos los actos humanos, decía, se basan en satisfacer necesidades en el modelo elaborado por Maslow. En la base de la pirámide, como lo vamos a ver, se encuentran las necesidades básicas, fisiológicas, comida, agua, aire. Luego, en segundo lugar, hacia arriba, las necesidades de seguridad, abrigo. Posteriormente, las necesidades de pertenencia, que son las relaciones íntimas. Y luego las necesidades de estimación, autoestima. Y en el nivel más alto, la autorrealización. Y esa es la manifiesta necesidad de convertirse en todo lo que uno es capaz de ser. Y aquí tienen la teoría dada por esa pirámide, vean. Tenemos 5 niveles, 1, 2, 3, 4, 5 en la cúspide. En el primer nivel, las necesidades fisiológicas. Segundo, las necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autoestima. Y en el último nivel, lo que decíamos, las necesidades de autorrealización, que es lo que acá mencionábamos, ¿verdad? Primero, comida, agua, aire, seguridad, que es el abrigo, relaciones íntimas, autoestima y autorrealización, ¿verdad? Que es lo que aparece acá al tope. Entonces, necesidades fisiológicas, decíamos, comida, agua, aire.
alimento, ropa, casa, combustible, seguridad, protección ante amenazas y peligros, necesidad social, relaciones afectuosas con otras personas, ser aceptado por el grupo, cooperar, pertenecer, etcétera, necesidades de autoestima a nivel interno, autorrespeto a nivel de estatus y autorrealización, realizar el potencial especial que uno posee. Una necesidad suficientemente satisfecha ya no motiva, o sea, si usted lograra satisfacer por completo sus necesidades de alimentación, ya no comiera, ¿no? Posteriormente, o sus necesidades de ropa, pero ¿qué pasa? La ropa también se gasta, o sea que nunca la va a satisfacer plenamente, ¿verdad? Cuando se ha alcanzado esta necesidad fisiológica, se está en disponibilidad para acceder al siguiente nivel y así hasta llegar al nivel último. Quinta teoría es la teoría de la atribución. Esta teoría, desarrollada en los años 80 por Weiner, postula que las representaciones, justificaciones y excusas de los individuos, que son atribuciones debido a causas, influyen en la motivación y explica que si los resultados que se obtienen en la escuela, en particular sus éxitos y fracasos académicos, explica eso. Esta misma autora afirma que las atribuciones debidas a causas se pueden diferenciar en función de si son empleadas para explicar el éxito o el fracaso que la persona recibe, y se ha encontrado que el esfuerzo y la persistencia son mayores cuando los alumnos atribuyen su desempeño a causas internas y controlables, en diferencia con causas externas e incontrolables. Y aquí hay otros conceptos que plantea Crozier: el acontecimiento de vida ha sido causado por el individuo. Weiner elabora aplicaciones de este enfoque, y las explicaciones cotidianas de experiencia y de éxito y fracaso pueden situarse en el contexto de esta dimensión. Y aquí habla de que las capacidades internas son las propias de las personas, las capacidades estables, la rapidez, que presenta cierta consistencia en el tiempo, y las incontrolables, ¿no? Otro factor que va a influir en el rendimiento es el esfuerzo. Una persona tiene éxito porque ha trabajado mucho o fracasa porque no se ha esforzado, del esfuerzo. En el espacio, me detengo acá, podríamos subrayar esta parte, ¿verdad? Una persona tiene éxito porque ha trabajado mucho o fracasa porque no se ha esforzado, ¿verdad? Una tercera influencia sobre el rendimiento se debe a la dificultad que pueda tener la tarea y que es considerada externa al individuo y fuera muchas veces de su control. Así como un atributo estable de la tarea, la influencia final es la suerte, que externa, inestable y por supuesto incontrolable, se tiene. La suerte no figura de forma tan destacada en las explicaciones de éxito y fracaso. La influencia de otras personas, como padres y profesores, también constituyen dimensiones relevantes. Y ahí terminaría esa parte de la teoría de la atribución. Y vamos a las motivaciones del logro. La motivación del logro, fundamentalmente, ¿a qué nos va a orientar? Al esfuerzo por desempeñar tareas difíciles. Y desde el punto de vista académico, la motivación de tipo social, que más nos atañe a la motivación del logro. Desde esta teoría, el sujeto se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas. Una, la motivación o necesidad de éxito, y dos, la motivación o necesidad de evitar el fracaso. Cada una de estas fuerzas, normalmente compuesta de tres elementos: la fuerza del motivo, la expectativa o probabilidad y el valor correspondiente. La motivación del logro aparece a los 2 o los 3 años. Bueno y Castaneda afirma que la motivación del logro se manifiesta en dos conductas o elementos fundamentales. Uno, el nivel de dificultad de la tarea, y la elección de grupos de trabajo. Cuando los sujetos tienen muy bajo la motivación de logro,
aparece una alta necesidad de evitar el fracaso y tienden a elegir tareas muy fáciles donde tienen el éxito asegurado o tareas muy difíciles en las cuales la no consecución no les afecta, puesto que la dificultad es elevada para todos. Bien, esta es la motivación de logro y vamos a completar las atribuciones causales. Las atribuciones son el éxito y fracasos en relación a la motivación de logro. La diferencia individual en esta motivación se debe, según esta teoría, a atribución realizada por sujetos de distinto nivel emotivo. Wayne formula esta teoría de la atribución causal en el 86. Explica que, y esto es interesante, los individuos atribuyen sus resultados determinadas, sus expectativas, emociones y motivaciones, y las causas a las que los estudiantes atribuyen su éxito o su fracaso se caracterizan por ciertas propiedades o dimensiones que representan significado y formas de organizar. El proceso causal tendrá consecuencias a nivel cognitivo como afectivo. Los resultados que se han intentado mejorar, la motivación de los estudiantes modificando motivaciones mediante la enseñanza de patrones de atribución más adaptativos y normalmente no han sido todos los positivos que se esperan. Dentro del aula hay sujetos que se pueden considerar indefensos y se caracterizan que sus fracasos los atribuyen a la falta de habilidad, a usar estrategias de aprendizaje inefectivas y tener sentimientos negativos y normalmente baja autoestima. Bien, vamos al concepto 8, que son las metas académicas. Las metas académicas está regida por la motivación de alumnos que están orientados a las metas. Decíamos al principio el concepto de motivación, ¿verdad? Alcanzar metas. Las metas son sinónimos de objetivos que se proponen alcanzar con el aprendizaje. Entonces, investigaciones más recientes identifican dos tipos de metas que guían la actuación del estudiante, las cuales van desde una orientación interna o intrínseca hacia otra extrínseca. Cada meta representa distintos conceptos de éxito y fracaso. Los alumnos están orientados hacia metas de aprendizaje que implican tareas que intentan aprender de errores, usar estrategias de aprendizaje, etc. Los alumnos motivados por metas buscan a través de las notas validar su capacidad. Y acá tiene un ejemplo de clasificación de metas académicas. Metas relacionadas con tareas, incrementar propia competencia, disfrutar la realización de las tareas por novedad o porque se experimente dominio sobre ellas. Entonces, leer esta clasificación de metas académicas, vean, metas relacionadas con posibilidades de elegir, autoestima sociales y externas, y aquí a la par los resultados. Bien, y vamos a ir completando ya la novena y última temática, la teoría de las metas. Esta teoría representa resultados relativamente nuevos y conceptos de motivación humana. Hay muchas variables involucradas y la teoría de estas metas que va a postular que hay relaciones cruciales entre estas, las expectativas, las atribuciones, las concepciones de habilidad, las tendencias, las comparaciones impersonales y las conductas orientadas al logro. Toda conducta dirigida hacia un determinado logro debe ser guiada por determinada expectativa que el estudiante quiere conseguir. Entonces la meta es algo trazado con anticipación, que ha sido planeado y que tiene estrategias que logran alcanzar la meta propuesta. El rendimiento académico es una meta interna, intrínseca y a la vez extrínseca de alumnos, puesto que favorece autoestima y a la vez les otorga reconocimientos en las instituciones por calificaciones óptimas. Y ahí la teoría de las metas fue elaborada por psicólogos y siguen explicando que esta teoría considera amplia gama de variables para explicar conductas orientadas a metas. Hay distintas metas, metas de aprendizaje, conocimientos, conductas, habilidades. Otras son las que citan investigadores que son conceptualmente similares a las de aprendizaje, pero son metas de dominio, a tareas y centradas en tareas.
Y todas estas metas se pueden resumir en un solo logro: el rendimiento académico, que si bien es cierto, para lograrlo se debe cumplir con requisitos solicitados en las instituciones, tales como aprobar examen, cumplir tareas, desarrollo de habilidades, redacción e investigación, entre otros. Las metas entonces están relacionadas, por ejemplo, el aprendizaje, acelerar el desempeño. El aprendizaje proviene de efectos que tengan en los conocimientos y en los actos del individuo, y los estudiantes que se afanan por sus metas de aprendizaje tienden a experimentar sentimientos de autoeficacia para el logro y estar motivados en entrega de actividades. Finalmente, en contraste con las metas de desempeño, concentran la atención del estudiante en finalizar tareas. Esta meta quizás no resalta la importancia de procesos y estrategias para culminar la tarea. Mientras los alumnos se ocupan de sus tareas, tal vez no comparen su desempeño actual con el pasado para ver cuánto han avanzado. Las metas de desempeño pueden llevar a hacer comparaciones de tipo social entre el trabajo de uno y del otro, al fin de ayudar al progreso. Entonces, tales comparaciones pueden originar algunas veces subestimaciones en aquellos que pasan dificultades, y eso es fundamentalmente lo que teníamos que tratar este día. Entonces, dejamos un espacito para comentar. El material este es concretamente sacado de la parte que ustedes ya tienen, ¿verdad? Así que solo unos comentarios más y 5 minutos más o menos estamos terminando. Entonces, ¿qué le parecen todas estas teorías de motivación? Todas tienen importantes elementos a tomar en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que conocerlas, no solo por el hecho de que es una materia evaluada, sino que también porque nos da herramientas de trabajo, nos da recursos con lo que como docentes podemos tener para enfrentar el día a día en las aulas. Así que dejo abierta de nuevo el micrófono o la sala de chat para que puedan comentar. Esta presentación en PowerPoint se la voy a mandar a tu correo para que la puedan tener también. Es un resumen de lo que ahí tienen en el material. Si ya tienen el material, pues de ahí se ha sacado, no se ha agregado mayor cosa, o sea, pero se las envío de nuevo también, ¿verdad? Si quiere cambiar algo del foro, ¿cómo puede hacer? Vuelve a escribir. Es que el foro, usted envía una propuesta, una discusión, etcétera, y luego esa propuesta la puede modificar, no, o sea, enviando otra propuesta, agregando a lo que ya había mencionado como una observación a lo que tenía, simple y sencillamente, ¿de acuerdo? Lo envía escrito, por supuesto, pues, lo agrega al foro, siempre antes de la fecha de cierre, por supuesto, porque terminada la fecha de cierre ya no se puede interactuar nada. Es importante que participen, aunque sea brevemente, no se pierdan esa oportunidad, porque es simplemente comentar un poquitín las preguntas que ahí están desde su punto de vista. Aquí no es cuestión de que haya respuestas buenas o malas, atentos, no son respuestas buenas o malas, porque no es un examen, sino que es una discusión abierta y que alguien puede comentar e incluso equivocarse en ese comentario. O sea, no es ni bueno ni malo, es un comentario que alguien puede tener y que puede modificar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero por eso les invito a que participen, porque tiene puntaje también, pues. Ok. ¿Hay alguna
Observación. Comienzo preguntando. Cristian, ¿todo bien? Sí, todo bien. Solo quería preguntarle la hora del examen. Hora del examen virtual. Vaya. Ujú. Sé que va a ser el día domingo 16. ¿Usted de qué sede? ¿A qué sede asiste? A la sede de Chalatenango, en la que usted está. Aquí, aquí donde está. Vaya. Entonces, no es, me parece que va a ser en el horario de 8 a 10. De 8 a 10. Bueno, Creo. Pero te lo voy a confirmar este mismo día para enviárselo el día de mañana, más tardar ese detalle. Elvia, bueno. bueno, encantado. ¿No hay problema? Sí, no, no hay problema. Va, perfecto, excelente. Juanita, ¿no hay problema también? Ah, Juanita me está diciendo, en plataforma ya colocaron nota para, para el examen a las 10, de día 12 entonces. Perfecto, gracias Juanita por la observación. Catherine, ¿algún problema? Ana Marcela. Entonces la hora queda para el día domingo a las 10, a la sede donde van a hacerlo. Marvin Argueta, ¿alguna observación o todo bien? Ok, todo bien, muy bien. ¿Y Saraí? Todo bien, muy bien. Ok, entonces mis estimados estudiantes de la materia, les invito a estar pendientes entonces de la próxima tutoría. Eh, de esta de esta actividad no hay hoy preguntas, sino que la actividad es que participen en el foro, la idea, y que eh, las preguntas de otro foro las van a poner cuando se cierre el primer foro, porque no tendría sentido tener, Juanita, los dos foros abiertos. Se cierra el 3, o sea, se cierra el lunes, en ese mismo día, el día siguiente, 4, se va a aperturar, ¿verdad? Y tengo entendido que va a ser sobre la unidad 6, ¿de acuerdo? Ok, entonces si no hay más que ver, llegaríamos hasta acá. Ha sido un gusto de nuevo estar con ustedes. Cualquier cosa, pues pueden consultarme en el foro de dudas y en ese sentido, pues estaré atento a... y en el examen entrará lo que vamos al 15, sí, porque en el examen va a ser unidad 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, lo del 6 ya se arranca a partir de esta semana, ya el material estará y ya está ese material para poderlo revisar. Sobre eso va a ser la participación en el foro y sobre eso va a ser la tutoría número 6, que concretamente es ya en los aprendizajes en el área concreta de matemática. ¿De acuerdo? Entonces, no, el examen es el día 16, el domingo, y la tutoría es el día 15, esa es la indicación. Entonces, tutoría 15. Y el examen el día 16, como lo decíamos, tutoría a las 8, sábado, y examen día 16, 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, feliz día para todos. Llegamos hasta acá. Nos vemos en la próxima.
Bendiciones para todos, ¿verdad? Feliz fin de semana. Gracias. Ingeniero. Bueno, se me cuidan entonces y estar atentos para la participación en foros si no lo han hecho y para ir preparando también este material para ya ir finalizando la asignatura. Las notas de la infografía no se las he subido, se las voy a subir porque no he tenido tiempo, estaba bien atareadito, se las voy a subir a más tardar el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces, feliz sábado, nos veremos y hasta la próxima, ¿de acuerdo?